La música llegó primero, no de forma suave, no de fondo. Estalló por las escaleras del sótano como un disparo de advertencia, fuerte, caótica y completamente fuera de lugar en mitad de la noche. Luego se encendió la luz, y antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, ella apareció. Posó como si estuviera entrando a un escenario y dijo: «Ahora sí, empieza la fiesta, a medianoche, en mi espacio, delante de mi amigo. Así que déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces puede alguien cruzar tus límites antes de que finalmente explotes? Y cuando lo haces, ¿eso te convierte en el problema? Porque lo que pasó después fue el momento en que toda mi familia decidió que yo era el mal. Se suponía que iba a ser una noche tranquila, nada loco, solo yo y mi amigo en el sótano, con los mandos en la mano, medio concentrados en un juego que ya ni nos importaba, hablando de cualquier cosa, como siempre. Estaba en silencio, cómodo, de esas noches en las que no haces nada importante, pero igual sientes que estás exactamente donde quieres estar. El sótano es como mi espacio, no oficialmente. No es que alguien lo haya dicho en voz alta, pero todos lo saben. Es donde voy para desconectar, donde llevo a mis amigos, donde puedo simplemente existir sin que me molesten cada 5 minutos. Al menos, así se supone que debería ser. Porque si hay algo que tienes que entender de mi casa, es esto. La privacidad aquí no existe. Especialmente cuando se trata de mi hermana pequeña. Tiene 14 años. Ruidosa, enérgica y obsesionada con sacarme una reacción. Y normalmente la dejo. De verdad, sé cómo es. Los hermanos menores te fastidian. Es parte de la vida. Pero no es solo ella. También son sus amigas. Y ahí es donde se vuelve agotador. Porque esta no era la primera vez. Ni de cerca. Han sido muchas noches en las que estoy ahí abajo con alguien. Hablando, jugando, lo que sea. Y de repente se enciende la luz de las escaleras y ahí vienen. 3, 4 a la vez. Riéndose, gritando, poniendo música. Como si acabaran de entrar a su propio escenario. Y cada vez pasa lo mismo. Yo sentado, intentando ignorarlo. Mi amigo mirándome incómodo, como diciendo: ¿esto es normal? Y ella simplemente sin irse. He probado de todo. He pedido las cosas bien. Oye, ¿podéis volver arriba? He bromeado. Genial. ¿Vais a actuar ahora o qué? Incluso he sido serio. ¿En serio, podéis parar? Solo estamos pasando el rato. Y cada vez nada cambia. Se ríen, se quedan, permanecen lo justo para arruinar el ambiente. Y luego se van como si todo hubiera sido una broma inofensiva. Pero aquí está el problema con las bromas inofensivas. Dejan de ser inofensivas cuando pasan una y otra vez. Dejan de ser bromas cuando claramente les has pedido que paren. Dejan de ser graciosas cuando eres el único que no se ríe. Así que sí. Puede sonar pequeño, unos adolescentes haciendo ruido, pero cuando pasan noche tras noche y nadie te toma en serio, se acumula. Y anoche finalmente explotó. Porque cuando esa luz se encendió otra vez, cuando la música volvió a sonar y cuando su amiga bajó esas escaleras como si fuera a dar un concierto en mi sótano, algo dentro de mí se rompió. No me reí, no puse los ojos en blanco, no intenté disimular como siempre. Simplemente me levanté, caminé directo hacia ella y dije: lárgate, sin dudar, sin filtro, simplemente harto. Y en el segundo en que las palabras salieron de mi boca, lo sentí. Ese cambio, ese momento en el que todo se queda en silencio, pero no de la buena manera. Ella se quedó paralizada. Por una vez, no tenía nada que decir. Y entonces, sin más, la líder de todo el grupo se dio la vuelta y salió corriendo escaleras arriba. Y sinceramente, por una fracción de segundo, se sintió bien, como si por fin hubieran entendido el mensaje. Pero entonces miré hacia las escaleras y ahí las vi, mi hermana y mi madre, de pie, mirando. Mi madre con el móvil en alto, grabando. Y así, ese pequeño momento se convirtió en algo mucho más grande. Porque de repente ya no se trataba de que ellas hicieran ruido. No se trataba de la falta de respeto constante. No se trataba de cuántas veces les había pedido que pararan. No, ahora se trataba de mí. De cómo reaccioné. De cómo perdí el control. De cómo dije algo que no debía. Y lo sentí
al instante. Ese juicio, ese cambio en la perspectiva, donde yo ya no era el tipo que llevaba semanas aguantando esto, era solo el tipo que explotó. Así que no pensé, no expliqué, no intenté justificar nada. Solo subí corriendo, agarré la puerta y la cerré de un portazo. Fuerte. De esos portazos que dicen todo lo que ya no tienes energía para explicar. Y por un segundo, todo volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no se sintió bien, porque lo sabía. Sabía que esto no había terminado, ni de lejos. El silencio después del portazo no duró mucho. Nunca lo hace en mi casa. Apenas había bajado a la mitad de las escaleras cuando escuché la puerta abrirse otra vez detrás de mí. Lento, deliberado, como si alguien quisiera asegurarse de que supiera que seguían ahí. Y entonces la voz de mi madre cortó el silencio. No hacía falta dar ese portazo. Gracias. Ese tono, si lo has escuchado alguna vez, sabes exactamente a qué me refiero. No estaba gritando, ni siquiera enfadada. Solo ese filo sarcástico, como corrigiéndote y burlándose al mismo tiempo. Me quedé un segundo en las escaleras. No me giré, no respondí. Porque sinceramente, ¿qué se suponía que tenía que decir? ¿Perdón por reaccionar después de semanas ignorado? ¿Perdón por tener un límite? ¿Perdón por no seguirles el juego? Simplemente seguí caminando, de vuelta al sótano, a ese mismo espacio que ya ni se sentía mío. Mi amigo seguía ahí, mano en mano, pero ya no jugaba. El juego estaba en pausa. Me miró, y ahí estaba otra vez. Esa mirada, incómoda, tensa, como si no supiera si decir algo o fingir que nada había pasado. «Tío», dijo en voz baja, «¿estás bien?» Solté un suspiro que ni sabía que estaba aguantando. «Sí», dije, «estoy bien», pero no lo estaba. No realmente, porque el ambiente se había muerto. Toda esa energía relajada desapareció. Y eso fue lo que más me afectó. Ni siquiera la discusión, ni siquiera el comentario de mi madre. Solo el hecho de que otra vez algo simple se había arruinado. Y de alguna manera, yo era el que se sentía culpable. Intentamos seguir jugando, de verdad, pero no tenía sentido. Cada pocos minutos mi cabeza volvía a lo mismo. La música, ella entrando así, mi voz cuando exploté, mi madre grabando. Eso fue lo que más se me quedó, porque no parecía que estuviera intentando detener nada. No parecía que actuara como madre. Parecía que estaba mirando, como si fuera entretenimiento, como si estuviera esperando a que reaccionara. Y cuando lo hice, sacó el móvil. No sé por qué eso me molestó tanto, pero lo hizo, mucho. Después de un rato, mi amigo dejó el mando. «Creo que me voy», dijo. Asentí. Ni intenté que se quedara. Yo tampoco me habría quedado. Subimos juntos, y esta vez la casa estaba en silencio, sin música, sin risas, solo ese silencio incómodo. Se puso los zapatos, me dio un gesto con la cabeza y se fue. Y así me quedé solo. Solo con ese peso en el pecho. Solo con la sensación de que esto iba a volver a salir. Y no a mi favor. Bajé otra vez, pero no tenía sentido quedarme. Así que subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté. Y ahí fue cuando los pensamientos empezaron de verdad. Porque en el momento no me sentía mal. Y honestamente, tampoco después. Seguía pensando lo mismo. Les pedí que pararan una y otra vez. Y no lo hicieron. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Seguir aguantando? ¿Seguir fingiendo? ¿Dejar que invadieran mi espacio? Pero entonces apareció esa otra voz. La que llega cuando todo se calma. La que hace preguntas incómodas. ¿Me pasé? ¿Reaccioné de más? ¿Era yo el problema? Porque sí. Le dije a la amiga de una chica de 14 años que se fuera. Y sí, di un portazo. Y sí, probablemente parecía que perdí los nervios. Así que quizá les di exactamente lo que querían. Una reacción, la más grande hasta ahora. Me recosté y miré el techo. Y cuanto más pensaba, más complicado se volvía. Porque por un lado, me sentía justificado, pero por otro, sabía cómo se vería. No como alguien que puso límites, sino como un tipo de 22 años enfadándose con adolescentes. Y eso no queda bien. Para nada. Podía imaginar las conversaciones arriba. Mi hermana contando su versión. Sus amigas riéndose. Mi madre diciendo que tengo que controlar mi carácter. Y nadie mencionando que esto llevaba semanas. Eso siempre se olvida. Porque en cuanto explotas, eso es lo único que ven. Y odio eso. Odio que la acumulación no cuente. Solo la explosión.
Me quedé ahí mucho tiempo, pensando, ¿pedir perdón o no? ¿Dejarlo pasar o mantenerme firme? Porque incluso si soy el idiota en esta historia, no me arrepiento. Y eso es lo que más me confunde. Porque normalmente, cuando te pasas, lo sientes. La culpa, el arrepentimiento. Pero yo no. No realmente. Si acaso, siento que ya era hora. Que quizá era necesario para que pararan. Pero también, ¿y si empeora todo? ¿Y si ahora lo hacen más? Porque ahora saben cómo provocarme. Y no sé si les di más poder o si por fin recuperé el mío. Así que aquí estoy, con esa pregunta. ¿Me equivoqué? ¿O simplemente llegué a mi límite? No dormí mucho esa noche. No por el ruido. Irónicamente, la casa estaba completamente en silencio. Sino porque mi cabeza no paraba. Todo se repetía. La música, su voz, mi reacción, el móvil de mi madre. Y lo peor, esto no era solo una noche. Llevaba tiempo acumulándose. No era el portazo. No era una frase. Era sentir que no importaba mi propia casa. Que mi espacio no importaba. Que mis palabras no importaban. Hasta que me enfadaba. Y entonces, yo era el problema. A la mañana siguiente me levanté tarde. Todavía con ese peso. Escuché voces arriba. Mi madre. Mi hermana. Hablando. Hilos. Ni siquiera había salido de mi cuarto y ya sabía cómo iba a ser. Salí. Fui a la cocina. Silencio del incómodo. Mi madre con el móvil. Mi hermana. Ninguna me miró. Cogí agua. Intenté actuar normal. Pero no puedes fingir normalidad cuando todo está raro. Entonces mi madre habló. Sabes que fuiste muy irrespetuoso anoche. Directo. Sin buenos días. Me apoyé en la encimera. ¿Irrespetuoso? Ahora me miró. Sí, ¿cómo hablaste? El portazo. Innecesario. Sentí la irritación otra vez, pero la controlé. A medianoche bajaron otra vez, con música, como siempre. Son niñas. Esa palabra, como si borrara todo. Llevan semanas haciéndolo, dije. Se lo he pedido muchas veces. Y lo gestionaste mal. Miré a mi hermana. No parecía pensar que había hecho nada mal. Y entonces lo entendí. De verdad, no veían problema. Para ellas, era una broma. Y yo exageraba. Estabas grabando, le dije a mi madre. Se quedó en silencio. ¿Para qué? Dudo. No era nada importante. No me convenció. Estás viendo lo que pasa y grabando. No tergiverses. No tergiverso nada. No hiciste nada. Porque no era para tanto. Otra vez. Minimizando. Pero mi reacción sí lo es. Sí, dijo firme. Porque eres adulto. Y ahí cambió todo. Tiene razón. Tengo 22. Ellas 14. Y de repente, el contexto no importa. Solo que debería haberlo hecho mejor. Quizá, pero no es justo. He intentado hacerlo mejor, dije. No funciona. Pues ignóralo. Me reí. Eso he estado haciendo. Mi hermana habló. No es para tanto. Eso fue. Esa frase. Como si todo fuera exageración. ¿No es para tanto? Estás exagerando. La miré y entendí algo. No era mal, pero no respetaba lo que decía. Porque nunca tuvo que hacerlo. Respiré. Me detuve. Da igual, dije. Y lo decía en serio. No como desprecio, sino porque ya no tenía sentido. No iban a entenderlo. No hoy. Quizá nunca. Así que me fui. A mi cuarto. Cerré la puerta. Suave esta vez. Y me senté. Y entonces llegó la pregunta final. No si tenía razón. No si debía disculparme. Sino otra, más real. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte en un lugar donde tus límites no importan? Porque sí, la gente dirá, vete de casa. Como si fuera fácil. Pero donde vivo, no lo es. El alquiler es una locura. Todo es caro. Necesitas muchísimo dinero para vivir bien. No es realista. Aún no. Pero después de anoche, después de esta mañana, ya no es solo una idea. Es una prioridad. Porque quizá ellos no cambian. Pero yo sí. Y quizá la respuesta no es si soy el malo, sino darme cuenta de que quedarme aquí es lo que me pone en esa situación. Así que aquí estoy, pensando en todo. En lo que pasó. En lo que significa. Y en lo que viene. Y sinceramente, ya no sé cuál es la respuesta correcta. Así que te pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿pedirías perdón o te mantendrías firme? Y si alguna vez has estado en una situación donde ignoraban tus límites, ¿qué hiciste? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias reales como esta, caóticas, frustrantes y demasiado identificables, quédate por aquí, porque créeme, siempre hay otra.